que, quién sabe qué le puse, espérenme. ¿Cómo se dejará de grabar esto? Mm, es que ya no vi si se está grabando en la computadora o en la nube. Estas tecnologías. Bueno, no importa. Bendiciones, mis amados. Hoy vamos a comenzar este curso. Gracias por lo que se conectan a tiempo, que se conectan rápidamente. Sí, listo, yo. Este, Ya lo estás descargando. Me trae mi sea de cargador. mucha bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a comenzar. Este, tenemos aquí una manita levantada. ¿Gusta hacer su comentario, mi hermanita? Ani, muchas bendiciones. Amén, mi hermanito Pimentel, nada más para que no tenga duda, donde le aparece en la computadora grabando, si le aparece una ruedita, está en la computadora, y si le aparece una nube, es que está siendo grabado en la nube. Ah, me parece como una estrellita. Ay, sí viene una nubecita con un puntito. Ah, Ah, ok, bueno. entonces está en la nube. Ah, ok, perfecto. Pues muchas bendiciones. Entonces, como les decía, para los que no me conocen, soy Carlos Pimentel del Estado de México, de Iztapaluca, y por ahí está mi esposita. Me gustaría que si es posible pudiera prender su cámara para que salude y que la conozcan, porque vamos a tener una, ahí está. Vamos a tener una parte práctica del curso y mi esposita la va a estar dirigiendo con tiempos de tefilá. Y bueno, ella es mi esposita, Lisbeth Castellanos. La pueden encontrar en el grupo como Liz o Lisbeth, no sé cómo está, pero ahí aparece. De todos modos, al final de la clase ahí vamos a poner sus datos para que puedan contactarla, las varonas que necesiten alguna ayuda, algún consejo, algo, pues ahí, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, mis amados, vamos a comenzar la clase porque el tiempo apremia. Vamos a ver ahora, ya no sé, esta tecnología tan avanzada. Aquí está. Ahora sí. Bueno, reciban, como les he comentado, la bienvenida al curso. Hoy tenemos la clase número uno. Clase número uno. Nada más que estamos probando esta nueva, eh, quién sabe cómo se llama la tabletita esta. Vamos a hacerlo más despacio. Ahí está. Clase uno. ¿Qué es la... Ay, espérenme, que ya estoy escribiendo hasta en inglés, amados. Ahí está. ¿Qué es la tefila? Bueno, vamos a comenzar. Ya estamos haciendo el, este, el material didáctico para que lo puedan tener. Y bueno, para comenzar, vamos a poner un versículo base de esta clase. Lo vamos a encontrar en el libro de Isaías 43:21 y dice: Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Yo en el manual que les vamos a compartir le hice ahí una nota. Dice: Este pueblo he creado para mí y con su boca mis alabanzas publicarán. Entonces, mis amados, vamos a ver, lo primero que vamos a ver es la definición de la tefilá. Y bueno, si alguno no conoce del hebreo o tiene dudas, ahí levantan su manita. Vamos a escribir la palabra tefilá como la escribiríamos en hebreo. Vamos a poner una letra, otra letra, tres letras. Ay, la rayita no va. Y ahí está.
Esta palabra se dice tefilá. En hebreo, tefilá. Y tiene algo que le conocemos nosotros como la gematría. $515. ¿Quién sabe por qué salió una raya por allá? ¿Quién está escribiendo? La hermanita Angélica dice que está escribiendo. ¿Quién sabe cómo está esto, hermanos? Hoy estamos empezando. Bueno, aquí tenemos la gematría 515. Ahorita les voy a explicar. Voy a escribir aquí abajo cómo lo escribíamos hace miles de años nuestros padres en los tiempos de Moshe Rabenu, cómo escribían la palabra tefilá. ¿Sale? Ahí está. Ahora sí vamos a comenzar. Bueno, la palabra tefilá está escrita por 4 caracteres. Este primero que tenemos aquí se llama taf. Este se llama P. Este que está aquí se llama lamed. Nada más que ya no me cabe. Así como. Y este se llama hey. ¿Sale? Este sonido es como una T, este suena como una P, este suena como una L y este es como una H. Voy a borrar esto de la gematría 515, ahorita les explico. Ahí está. Hoy está bien padre esta tablita. Sale. Vamos a borrar esto de la clase número 1. Sale. ¿Cuál es la definición de la tefilá? Vamos a decir que, a ver, ¿alguno quiere participar? ¿Sabe qué es la definición de tefilá? ¿Ha escuchado esta palabra del hebreo? Nosotros la traducimos generalmente como oración. ¿Sale? Si por ahí se me va una falta ortográfica, pues ahí me dicen, amados, porque yo nada más sé escribir hebreo y español muy feo. La palabra tefilá en hebreo, a diferencia del español, a diferencia de cualquier otro idioma, tiene algo que le conocemos como raíz. Todas las palabras tienen una raíz, un significado, una esencia espiritual, y ese es el poder del hebreo. La palabra tefilá proviene de una raíz Pues que le ahí viene llamamos. contigo. ¿Cómo le hablo? Por ahí, por favor, si tienen sus micrófonos abiertos, por favor ciérrenlos porque se distrae la comunidad, se distrae la Grey y ya nadie aprende, ¿sí? Esta es la raíz de la palabra tefilá, que significa, bueno, se dice palal. Palal, su traducción la podemos como ruego, como quebranto. Esa es la raíz. Entonces la palabra tefilá tiene que ver con el quebranto, con el ruego, con la súplica. Aquí en el manual dice, se explica que la palabra tefilá tiene una raíz la cual podemos traducir. Aquí, bueno, todavía no termino el manual. De la palabra palal podemos hacer otro tipo de profundidad y podemos generar lo que se llaman acrósticos. Entonces la palabra palal la podemos traducir como alejarse de este mundo para estar cerca de Adonai. Esa es la definición simbólica de la palabra tefilá, alejarse de todo lo que está en el mundo para concentrarse en el Rey del universo. Si nosotros no podemos hacer esta concentración, aquí le vamos a poner concentrarse en hebreo. Después vamos a ver un poco más de esto. Ahorita estamos como en una introducción.
Nosotros usamos la palabra Kavaná. No sé si alguien la ha escuchado. Kavaná. Sí, intención. Intención, muy bien. Entonces, la palabra tefilá tiene que ver con la kavaná, con la intención con la cual decimos las palabras. Esta intención tiene que ver, la primera intención que tiene que tener la tefilá es que yo debo de separar mi mente, mi corazón, mi espíritu para poder acercarme al Rey. Esto lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, cuando Moshe está apacentando las ovejas de su suegro. Dice que vio una zarza y estaba ardiendo. Entonces dice, me apartaré y veré esta gran visión. Me apartaré, o sea, haré kavaná, me alejaré de todo, tendré la intención en mi mente, me prepararé espiritualmente para ver esta visión. Eso es lo que tenemos que llegar cuando hacemos la tefilá. Vamos a continuar leyendo nuestro manual. Entonces, la tefilá es una reunión entre el que ora y el Rey del universo. En otras palabras, es el único medio y lenguaje universal para comunicarnos con nuestro Creador. La única forma en que nuestra alma puede comunicarse con nuestro Creador es a través de la tefilá. Ahora vamos aquí a los rayones que puse más abajo. No sé si alguno de ustedes dentro de sus estudios ha llegado a ver lo que se conoce como hebreo pictográfico. Es hebreo pictográfico. ¿Vale? En el hebreo pictográfico puse las mismas letras que tenemos aquí arriba y las puse como se escribían. El hebreo pictográfico nos abre una puerta muy importante al conocimiento de la palabra. Vamos a ver la palabra, la letra Taf, que es esta que tengo yo aquí, se escribe como una crucecita. Una crucecita, ¿sale? Vamos a, bueno, las voy a escribir de nuevo para que no las esté yo remarcando. El agua está caliente, hirviendo. Ok, la palabra, la letra Taf es como una crucecita y significa señal. Esta que se llama P son los labios, ¿sale? Y este significa boca. La Lamet, este ganchito, no es un ganchito, es un cayado de pastor, un báculo de pastor. Bastón vamos a ponerle. Y la última letra es un muñequito con las manos hacia arriba y las piernas extendidas. Ok, y este lo podemos traducir, este es el que tiene más traducciones. Aliento, heme aquí, el aliento de vida, heme aquí, exaltación, alabanza, todo eso significa. Y a través de estos símbolos que estamos poniendo aquí podemos llegar al entendimiento más profundo de la palabra que estamos estudiando. Jeroglífico. Los jeroglíficos dicen por ahí. Parecen jeroglíficos, pero no son jeroglíficos, es hebreo pictográfico. Entonces, a través del hebreo pictográfico nosotros podemos decir que la tefilá es el pacto con los labios o con la boca, labios o boca, que nos da autoridad y nos permite exaltar. Eso es lo que significa la tefilá.
¿Sale? Si hay dudas, levanten su manita porque entre los micrófonos no entiendo lo que dicen. Entonces, no sé si están participando o no cerraron su micrófono. Entonces, la tefilá es un pacto, es una señal que existe entre nosotros con nuestros labios y nos da autoridad en el mundo espiritual, en el mundo físico y nos permite accesar al nivel de la exaltación al Eterno. Recordemos lo que está escrito en la palabra que dice que a Jeifa Pedro le dijeron que lo que puede atar aquí en la tierra será atado en el Shamayin y lo que desate aquí en la tierra será desatado en el Shamayin. Tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Entonces, la tefilá forzosamente, esta va a ser nuestra primera regla, lo primero que vamos a ver. Para que la tefilá sea tefilá, tiene que tener algo muy importante. Tiene que ser sonora. La tefilá no puede ser con solamente el pensamiento. Tiene que ser con una confesión de nuestros labios. Por eso aquí están los labios. Aquí están los labios. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Bueno. Entonces, vamos a continuar aquí con lo que dice nuestro manual. Bueno, la palabra strong la podemos encontrar en la concordancia, la palabra tefilá la podemos encontrar en la concordancia strong en la ubicación 8605 H8605 y la podemos traducir como oración, súplica, ruego, intercesión y proviene de la raíz hebrea palal que la encontramos en el 6919, H6919, y es la raíz primaria, es un verbo y lo podemos traducir como juzgar, lo podemos traducir como interceder, juez, juicio, orar, oración, pedir, pensar, rogar, suplicar, etc. Ahora vamos a ver, puse ahí tefilá. Vamos a ver qué salió aquí en la ventanita. Vamos a borrarle esto. Ok. Vamos a borrar. Ahora vamos a ver otras palabras en hebreo con relación a la palabra tefilá, que son muy, muy importantes. ¿Sale? Hace un momento escribí que tiene un valor numérico, o le puse gematría, de 515. Todas las palabras que tengan este valor numérico de 515 tienen una relación directa con la palabra que estamos estudiando. En este caso, la palabra tefilá. Yo me di a la tarea tefilá. Yo me di a la tarea de buscar dos palabras que tienen este mismo valor gemátrico. El primero, aquí vamos a escribirlo. Bueno, no sé si escribirlo en hebreo. Lo escribo en hebreo, ¿qué dicen? ¿Sí? Bueno, lo escribimos en hebreo. Esta palabra, Jiscatel, lo podemos traducir como contemplar. La tefilá es una puerta para que nosotros podamos contemplar la kabod, la gloria del Eterno. La única manera en que tú puedas ver el rostro del Eterno es a través de la tefilá. No puedes simplemente ver el rostro del Eterno. La única puerta es la tefilá. Tenemos otra palabra que es muy importante. Esta la encontramos en Deuteronomio. En Deuteronomio 3:23. Y es la palabra, la traducimos, bueno, es la palabra Beahatnan. Vamos a escribirlo. Ay, espérenme que me salió fea.
está. Es una Baf, una Aleph, Beat, 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 Hanan. Beat Hanan. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 3:23 como y supliqué. O también en algunas traducciones de la palabra y rogué al Eterno en aquel tiempo diciendo, es lo que dice Moshe. Cuando no lo querían dejar entrar a la tierra prometida, empieza este versículo, bueno, esta parte aquí de la parashá, y dice, y supliqué en aquel momento al Eterno diciendo. La palabra Beat Hanan tiene una raíz que nosotros le conocemos como Hanán, súplica. Súplica, ruego. También tiene otra raíz que tiene que ver con la Geset, la bondad, la misericordia. Son raíces que se unen para formar la palabra Beat Hanan. ¿Cómo hablamos al Eterno? Hablamos por su bondad, por su Geset, y hablamos con súplica y con ruego. Entonces, lo primero que debemos de entender de la tefilá es que tenemos prohibido quejarnos. Cuando nosotros nos quejamos, estamos levantando un atributo de juicio contra nosotros mismos de parte del Eterno. Nuestra tefilá tiene que ser con súplica, con ruego, con gratitud, con alegría, con gozo. ¿Sale? Vamos a cerrar aquí tantito el pizarrón para continuar explicando lo de la clase. Entonces, vamos a ver que la tefilá es uno de los principales objetivos de la creación. El Eterno, en su gran sabiduría, en su gran misericordia, ahora sí que creó la creación con el objetivo de que nosotros pudiéramos hacer tefilá. Y nos permite trascender el mundo físico y entablar una relación con Elohim mismo. Para poder adquirir niveles espirituales elevados es necesario aprender sobre la tefilá. Vamos a ver algo muy importante. En el libro de Levítico, nos empieza diciendo que cuando necesitamos acercarnos al Eterno, por un pecado, porque estamos llenos de gozo, diferentes formas de los corbán, de los sacrificios, necesitábamos llevar un animalito, un toro, un pajarito, un borreguito, y había dentro de todos estos korbanot, dentro de todos estos sacrificios, un sacrificio que era hataf, el sacrificio por el pecado. No sé si alguno lo recuerda. La condición para el sacrificio de pecado era cuando uno pecaba de manera no intencional. Cuando pecabas por error, cuando no conocías cierta componente de la ley y pecabas, transgredías, en ese momento podías presentar tu borrego, tu toro, tu lo que sea, y estar a cuentas con el Rey del Universo. Pero, ¿qué hacían las personas que pecaban intencionalmente? ¿Cuál era el modo para que las personas que pecaban intencionalmente pudieran estar cercanas al Rey del Universo? No existe en la Torá como tal. Solamente la Torá nos muestra que la tefilá es el único medio por el cual no solo un pecado intencional puede ser perdonado, sino incluso la persona puede cambiar su pecado y convertirlo en méritos. Es tan poderosa la tefilá que es una herramienta que ni siquiera los sacrificios pueden lograr, pueden alcanzar. Nosotros tenemos que entender
El sacrificio, la palabra corbán, significa acercar. Cuando nosotros tenemos una debilidad, una falla, una falta, y pecamos, transgredimos, el enemigo va a venir y va a tocarte así en el hombro, ¿no? Y te va a decir, el rey del universo ya no te quiere, ya no eres su hijo, ya estás sucio, estás contaminado, ya esté para allá, ya no puedes estar cerca de la presencia del rey. Eso siempre ha sucedido. Por lo tal el Eterno dice, no estamos lejos, dice. ¿Cómo te vas a acercar a mí? A través de un sacrificio, a través de un corbán. Corbán, como les digo, significa acercar. De esa manera tú te puedes acercar al rey. Pero la transgresión, la falta, el descuido, ¿qué era lo que limpiaba tu alma? No era la sangre del cordero, sino era que tú pudieras arrepentirte. Entonces, dentro de la tefilá vamos a hablar de un concepto muy importante, que la tefilá tiene que tener ese elemento, ese ingrediente es vital para que la tefilá funcione. En hebreo le llamamos teshuvá. En español lo podemos traducir como retornar. Para poder retornar necesitamos arrepentirnos, ¿sale? Entonces, ¿es falso o es verdadero que cuando nosotros cometemos un pecado, estamos lejos del Rey del Universo? ¿Quién levanta su manita? ¿Nadie levanta su manita? Ay, no sé levantar la mano. Ah, pues háblele, hermano, usted háblele. Pues no me alejo. Él no me aleja de él. Soy yo por el pecado que me alejo de él, por la culpa, ¿sí? Ok, nos alejamos, dice, ¿no? Acá por aquí también mandaron un comentario que dice que es verdad que estamos lejos, pero la palabra es muy clara, que dice que aunque tengamos ese sentimiento de lejanía, el Eterno deja las 99 ovejas por irte a buscarte a ti y a mí. Entonces el Rey del Universo nunca ha deseado que estemos lejos de Él, ni desea que estemos lejos de Él. No, no existe como tal. Solo dice que voltea su rostro. Ok. ¿Qué significa eso? Una vez di una clase sobre eso. ¿Alguno tiene un niño pequeño? Yo tengo un niño, ya no está tan pequeño, mi ángel. Pero ¿qué pasa cuando nuestros niños pequeños hacen alguna travesura? A veces en su inocencia, pues no necesitamos regañarlos, no queremos regañarlos, a veces hacen algo por descuido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues como que volteamos para otro lado. Eso es lo que significa ese versículo. El Rey del Universo nos ama tanto que voltea su rostro para tener un pretexto, para decir, no me di cuenta cuando pecaste, hijo, no pasa nada, yo te sigo amando, yo sigo queriéndote, yo sigo anhelando que te acerques a mí. Ese es el significado de ese versículo. Él voltea su rostro para crear una oportunidad en la cual nuestro pecado no sea tomado en cuenta. Bueno, vamos a continuar entonces. Debemos saber que no es necesario sacar una cita con el Rey del Universo. Él nos escucha a cada momento. A través de nuestro peregrinar hemos perdido el sentido que tenemos una conexión directa con el Rey. ¿Qué significa esto? Hemos hablado de la palabra teshuvá, retornar, y generalmente la explicamos en un nivel muy básico. Yo vengo caminando en el sendero que el Rey me marca, de repente hago una transgresión, un pecado, y me salgo del camino. Entonces ocupo la palabra teshuvá, que significa retornar, retorno al camino. Pero no necesariamente esta palabra
Teshuvá la vamos a ocupar ahí. Antes de que tú nacieras y que yo naciera, amado, ¿en dónde estábamos? En la presencia del Rey. Entonces Él decidió cierto día que tu alma, que es divina, que es espiritual, se juntara a un cuerpo que es material, que es carnal, y naciste aquí en esta tierra. Entonces la palabra Teshuvá en su profundidad es que a través de nuestro peregrinar, a través de nuestros días, nuestros caminos, nuestras semanas, nuestros años, todo lo que nos pasa en la vida, podamos regresar a la presencia del Rey. Esa es la palabra Teshuvá en su máxima expresión. Entonces, durante este peregrinar, tú conocías al Rey del Universo antes de nacer, tú lo habías visto cara a cara, pero hoy en día no te acuerdas cómo es, hoy en día no puedes saber cómo es el Rey del Universo, se te ha olvidado cómo es. Hemos perdido la conexión directa con el Rey del Universo. Cuando estamos empezando la oración, en oración, cuando somos principiantes, cuando queremos conectarnos con el Rey del Universo, ciertamente, ¿cuántas veces nos ha pasado que no podemos sentir la presencia del Rey? Por aquí tenemos una duda. Si gusta usted preguntar, mi hermanita Cándida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Este, estoy apuntando de lo que usted nos está dando como, ahora sí como esta clase. Sí, Yo a la verdad no, pues, no soy, ¿cómo le puedo? Pero soy cristiana. ok. Me hicieron la invitación, estoy escuchando, pero sí tengo una duda. Usted comentaba anteriormente, donde dice usted que no es por la sangre de Cristo que hasta cierto punto se pueda tener esa comunión, porque usted está mencionándonos un alejamiento, sino que es más por el arrepentimiento. Entonces, mi duda es la siguiente. Yo tengo entendido que por la sangre de Cristo viene todo, Ok. el perdón, la salvación, y es a donde sí tengo esa duda, sí, no sé si esté yo mal o no le Ajá. entendí. No es que esté mal. Cuando yo mencioné la sangre de un cordero, no me refería a Yeshua Mashiach y su sacrificio, sino estaba hablando de los días del templo, cuando las personas tenían que traer un cordero, un borrego, un toro, una cabra, un palomiño. Entonces a eso me refería. En los días del templo, esa sangre animal no es suficiente para alcanzar nuestro perdón, nuestra salvación, nuestro nada. Por eso era necesario que nosotros tuviéramos arrepentimiento, teshuvá, oración, todo eso. No así con la sangre del cordero, esa es otra del cordero Yeshua Mashiach de Adonai. Eso es otra historia muy diferente, ¿verdad? No sé Sí, si sí, quedó sí. claro. Sí, me quedó claro que dependiendo el pecado que era, pues era lo que se llevaba como sacrificio. Así es. Pero, Este, ajá, sí, ajá, dígame. vemos que a través de todo el Tanakh, de lo que conocemos como la Biblia, el Antiguo Testamento, en algunas ocasiones se ha Ujú, mencionado que esos sacrificios ¿cómo se dice? Fue abusado, abusaron de esa herramienta al momento que el Rey del Universo dijo, estoy harto de la grosura de los carneros. Yo lo que quiero es obediencia, yo lo que quiero es que sean misericordiosos. Entonces, eso es, la sangre de los animales nunca ha sido suficiente. Dentro de nuestra enseñanza debemos comprender que nuestro Adón Yeshua Mashiach, o Jesús, como lo conoce usted, eh, tiene dos cosas muy importantes. Dos son sus tareas, dos son sus logros, no sé cómo llamarlo, dos son sus pilares que nos ha dejado. Y muchas veces
nos recargamos mucho en uno y el otro a veces no lo vemos o no lo tomamos en cuenta. El más conocido pues es su sacrificio. Él nos trajo libertad, nos trajo vida, perdón de pecados a través de su sacrificio. Pero muchas veces dejamos de lado su enseñanza. Su enseñanza es vital. Por ejemplo, hoy yo conozco de la palabra, voy, me bautizo, recibo al Rey del Universo en mi corazón, empiezo a cambiar mi vida. Gracias a su sacrificio puedo ser salvo, puedo alcanzar la salvación, etc. Pero ¿qué pasa si el día de pasado mañana peco? Dice la palabra que no podemos vituperar su sacrificio, que no podemos hacerlo menos. Y yo sé que el 99.99% de las almas que han recibido a Yeshua han vuelto a pecar una vez más. Entonces, no es que el sacrificio, como decía mi pastora, en el cristianismo hablamos de salvos y siempre salvos. Eso no es cierto, eso es mentira. Tenemos que apegarnos a sus enseñanzas, tenemos que mejorar. Sí, tropezamos, pero debemos volvernos a levantar, que eso es lo más importante. Bueno, vamos a continuar, porque si no nos van a dar aquí las 3 de la mañana. Gracias. Sí, adelante. Sí, gracias. Debemos saber que la tefilá del pueblo de Israel es muy preciada para el rey. Yo les voy a preguntar, no muchos tienen su cámara aquí prendida, pero no importa. ¿Ustedes son pueblo de Israel o no? ¿Son pueblo elegido del Eterno o no? Aquí veo un sí, por allá Amén. veo un dedito, un pulgar. Ah, ok, muy bien, perfecto, perfecto. Sí son pueblo de Israel. Pues han de saber, pueblo de Israel, que la tefilá de ustedes es tan preciada para el Rey del Universo, mucho más preciada aún que la tefilá que hacen los ángeles en el cielo. Cuando uno de sus hijos del Rey del Universo empieza a orar, el Rey del Universo dice, shh, 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 cállense, todos cállense, que quiero escuchar las palabras de mi hijo. Esa es, gracias al Rey del Universo, el privilegio que nos ha dado como pueblo de Israel. Que la tefilá, y aún dice la palabra, que aún las piedras, aún la creación, aún lo inanimado, espera porque los hijos de Adonai se levanten. ¿Y cómo se van a levantar? Pues se van a levantar en oración. Entonces, es muy, muy preciada. Debemos saber que todos los juicios que el Rey del Universo efectúa en el mundo se detienen cuando los hijos del Rey del Universo oran con él. ¿Por qué? Porque Adonai, nuestro Elohim, presta toda su atención a las palabras de sus hijos. Entonces, por eso está el versículo que dice que la voz, la tefilá, la oración del justo puede mucho. Esa es la base, porque el Rey del Universo presta atención a cada uno de sus hijos. La tefilá se debe disfrutar. La tefilá no es rezar, es disfrutar. Y como les comentaba, no es necesario sentir a Elohim para hablar con él, sino al contrario, si hablas con Elohim, realmente lo sentirás. La finalidad de la oración, de la tefilá, no es para obtener una contestación, sino para manifestarle al Rey del Universo y a toda su creación que solo dependemos de Él y demostramos que no somos nada sin Él. La misma tefilá es una finalidad y no solo el medio para lograr algo. Yo antes acostumbraba mucho a contar historias en las clases. Empecé dando clases a los niños y yo creo por eso me aprendí muchas historias. Y ahorita me estaba yo acordando de una. Dice esta historia que cuando una persona se queja y ora al Rey del Universo, el Rey del Universo manda un ángel especial, tiene una tarea especial.
Dice que levanta un muro en las puertas del cielo para que esa tefilá, para que esa oración no llegue al Rey del Universo. ¿Por qué? Porque dice que Él es tan misericordioso que cuando escucha, atiende. Entonces la corte celestial manda a este ángel para que esas oraciones de queja, de súplica, de llanto gratuito, no lleguen al Rey del Universo. Pero cuando uno de sus hijos, dice el cuento, cuando uno de sus hijos ora con gratitud, ora con amor, el Rey del Universo manda un ángel con un chico martillote así, no solo a derribar el muro que el otro ángel puso, sino derriba puertas y ventanas para que nada impida que la tefilá de sus hijos lleguen a él. Incluso una oración de gratitud es la más poderosa que existe. ¿Recuerdan la historia donde Jacob está durmiendo en el monte Moriah? Y dice que cuando estaba durmiendo soñó una escalera que llegaba al piso, llegaba hasta el cielo y subían y bajaban ángeles a través de ella, ¿no? Entonces los sabios nos dicen que esa escalera y la función de esos ángeles es subir las oraciones, las peticiones y bajar con la respuesta. Pero aún los ángeles llenos de su majestuosidad, o no sé cómo llamarlos, de su pureza, aún no pueden llegar tan alto, dice. Cuando uno de sus hijos habla con gratitud con el Rey del Universo, dice que los ángeles suben hasta donde pueden llegar, hasta lo más alto, y de ahí agarran la tefilá ¡pum!, y la avientan a la corona del rey. Y no existe nadie, nada, ni el enemigo, ni Hasatán, ni nada que pueda intervenir con esa oración. Porque ciertamente las oraciones llenas de gratitud son un regalo para el Rey del Universo. ¿Y quién podrá quitarle al Rey del Universo un regalo para él? Entonces, mis amados, esta es nuestra primera clase. Ahora vamos a tener un pequeño tiempo de preguntas, de respuestas, dudas, inquietudes. ¿Qué les pareció la clase? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? ¿Me escucho bien? Bien. Ok. ¿Me escucho bien aquí? Casi no te escucho, Joaquín. Más o menos. Muy suavecito, pero échale. Ahora, así. Ahí está, ahí está. Hablabas sobre lo de la queja, ¿no? ¿Cómo podemos tomar los versículos como el Salmos 13, que habla así hasta cuándo, o así como como tipo reproche, o todos esos salmos que se escuchan Ok, o bueno, hay te otros. brincaste como 10 clases. Como 15 clases te brincaste. Ok. Dentro de las clases vamos a ver diferentes tipos de tefilot, diferentes tipos de oraciones, y algunas son, digamos, más poderosas que otras, ¿sale? Vamos a una introducción ahí. La oración más chafa del mundo, que decía mi pastor, no pasa ni del techo que está sobre tu cabeza, es la oración que está llena de llanto, ¿cómo se dice? De ingratitud, de quejas, ¿no? Esa oración, ay, Rey del Universo, no sé qué, mi esposo, mi esposa, que quién sabe qué, que quién sabe cuándo. Esa oración no va a pasar del techo que está sobre tu cabeza. Después podemos ver, por ejemplo, una oración que viene del corazón. Una oración escrita, por ejemplo, un salmo, por ejemplo, ¿no? Así va de diferentes niveles. Pero el nivel más elevado de la oración tiene que ver con nuestra esencia. Nosotros como seres creados por el Eterno, si vemos el libro de Génesis, dice, pues el Eterno hizo el cielo, hizo la tierra, la juntó, hizo los animales, todo una palabra
y fue creado, ¿no? Fueron creados los mares, las aves del cielo, los animales, los árboles, pero no así con el humano. El humano fue creado en dos partes. Fue creado del polvo de la tierra y le fue soplado el aliento de vida. Significa que nosotros como creación del Eterno somos diferentes a las demás criaturas que el Eterno creó y estamos previstos en dos partes, una parte espiritual y una parte física. Y nuestra meta, una de nuestras metas como personas de manera individual, es que cuerpo y alma se vuelvan una sola cosa. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esta unión, es tan importante que el Rey del Universo nos manda a que pensemos en una sola cosa de día y de tarde, ¿no? Escucha Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno solo es, para que tú puedas entender que su creación es una sola cosa. Pero vamos hablando con el tema de la oración. Ciertamente decimos, bueno, es para mi bien. Me accidenté, choqué en el carro, me rompí una pierna y me fue muy mal y perdí el empleo. Pero ciertamente es para mi bien. Realmente, y siendo sinceros, aunque tú no te quejes, aunque no abras tus labios para quejarte, ciertamente en el fondo de tu alma hay un dolor, hay un disgusto, hay algo que no dices es para mi bien, pero no me gustó, ciertamente, ¿no? Entonces, cuando tú puedes integrar tu alma al nivel de que le puedes expresar con toda tu sinceridad al Rey del Universo, que aunque sabes que es para su bien, aunque sabes que esto, el Rey tiene el control y todo, pero aún tú le puedes expresar con toda sinceridad que te duele el alma por la situación que estás pasando, estás integrando tu alma. Y esa es la oración, uno de los niveles de oración más poderosa. Y lo vemos, bueno, vamos a tomar muchas referencias de las oraciones que hacía Moshe Rabén, Moisés, nuestro maestro. Y en cierta parte está escrito eso, que ciertamente le dice, es que desde que tú me mandaste, este pueblo ha sufrido más. ¿Y qué le contesta Adonai Elohim? Pues yo soy Adonai Elohim y en el momento que yo quiero lo saco, en el momento que yo quiero hago y tú verás la gloria de mis actos. Entonces ciertamente aún en ese nivel tan elevado que tenía Moshe podía entender que algo le molestaba y podía expresárselo con libertad sin llegar a una queja frente al Rey del Universo. Es un nivel muy elevado, muy, muy difícil porque la línea que separa entre la queja y la unión de tu alma es muy débil, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? No sé si Sí, está mi amado, yo. hermano Roberto Rosas. A ver si gusta prender su cámara. A ver si Amén, amén, aquí. A ver, eso. aquí estamos, aquí, no, qué hermoso. Bueno, a ver, que no me ven. Ahí estoy. Amén. Shalom, shalom, aquí, no, qué hermoso, de verdad, una clase estupenda, una clase de un gran maestro, un gran siervo de Elohim, de verdad. Mis más sentidos respetos, bueno, mis respetos para usted, mi hermano. Hay algo que recordaba ahorita, hermano, que usted decía sobre que incluso nuestra oración, cuando nosotros oramos, cuando nosotros agradecemos al Padre, el Eterno, como usted bien lo dijo, el Eterno hace que se calle todo y nos escucha a nosotros, ¿no? Y realmente es muy cierto porque los ángeles están, eh, se puede decir, están diseñados para decir Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ellos ya están diseñados para poder decir ahí Kadosh, 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 ¿no? Sin en cambio, nosotros, el Eterno, se agrada, ¿por qué? Porque nosotros como humanos tenemos la facilidad o la libertad de poder decir si adoro al rey o no adoro al rey. Es decir, los ángeles están programados como las Alexas de hoy en día, ¿no? Una Alexa tú le dices, ponme tal canción, háblame de este tema, ¿qué opinas de esto? Y Alexa te lo va a decir.
Así son los ángeles, ya están programados. Pero nosotros, ¿qué? Nosotros somos diferentes, porque cuando tú, que tienes la libertad de poder escoger, de alabar, de exaltar, de agradecer al Rey, pues el Eterno se agrada, se enorgullece y dice, Él es mi hijo, Él es mío, ¿no? Entonces, a lo que usted viene diciendo, siéntanse libres, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Adonai, cada que ustedes le alaban, que tienen esa comunicación con el rey, de verdad, el rey dice, pues por eso que dice, cállense todos, silencio todos, porque él tenía la decisión de no estar aquí, de no agradecer, sin en cambio, él con todo su corazón está agradeciendo, está cantando salmos, etcétera, ¿no? Pero eso se me vino a la mente, hermano, de que nosotros no estamos programados. Tú tienes la libertad de poder conectarte. Yo tengo la libertad, ¿no? Y por eso se agrada más el Eterno. Eso es lo que me hizo recordar, hermano, en esta hermosa clase, ¿no? Y es la aportación que quería dar en este momento, mi hermano. Pues toda rabá, mi hermanito. Quería yo presentar al hermano Roberto, bueno, su segundo apellido es Rosas, Roberto García, García Rosas, un No, gran hermano. hermano. Bueno, el hermano Roberto, para no fallar. Este, Gracias por su apoyo porque realmente nos impulsó a hacer estas clases. Ya tenía un poco de tiempo que no dábamos clases y él me agarró, me cacheteó y dice, no puedes, los dones y talentos que el rey te ha dado, no los puedes enterrar. Entonces me dio una regañada y pues aquí estamos y muchos de ustedes fueron invitados a través de su mano. Entonces le agradecemos. Vamos a pedir también al hermano que un día de estos nos pueda también dar la clase, pueda apoyarnos con lo que el rey les ha dado. Y bueno, aquí tengo una pregunta, me pareció muy importante, de la hermanita Angélica. ¿Hay alguna hora especial donde podemos encontrar más conexión con el rey del universo? Sí, sí y no, pero sí. Bueno, en esta porción de Deuteronomio 3:23 que les leía, Moshe hace cuatro componentes básicos de la tefila, ¿no? Le oré, le supliqué. ¿A quién le supliqué? Al Rey del Universo. ¿En qué atributo? Dice, le hablé a Adonai, diciendo, o sea, con nuestra boca, expresando con nuestra boca, y dice, en aquel momento. En aquel momento lo podemos entender como en el momento, o esa es la primera explicación, en el momento en que tenemos una necesidad. No podemos ser duros de cerviz o duros de corazón como el faraón cuando estamos llenos de ranas o de piojos o de lepra o de lo que sea, y viene Moshe y nos dice, ¿cuándo quieres que le ore al rey? Ah, pues ahí mañana le oras, y que sea yo libre de las ranas o de las plagas. No podemos hacer eso. Entonces, cuando tenemos la tribulación, cualquier situación así, ese es el momento. Ese sería uno. Número dos, explicación número dos, si existen tiempos especiales y momentos especiales. Por ejemplo, antes del inicio de Shabbat, dicen los sabios o no sé, los comentarios o como le quieran decir, que el cielo se abre para recibir la plegaria de su pueblo. Entonces, antes de Shabbat, hay una cosa que en hebreo le conocemos como el Tikkun Hatzot. Tikkun sería como rectificación, Hatzot de las dos mitades, o sea, la plegaria a medianoche. Realmente no sabemos cuál es medianoche. Uno podría decir, pues a las 12 de la noche, pero si lo vemos entre la puesta del sol y la salida del sol, pues no sabemos exactamente a cuál es la medianoche. Entonces, el máximo esplendor de la oración de la medianoche era el Melech David, rey Hamelech David. Dicen que sonaba, tenía en su cabecera de su cama su arpa y venía un ángel y le movía ahí, sonaban las cuerditas, entonces se despertaba
y podía hacer la oración exactamente a la medianoche. Esos serían dos ejemplos de los tiempos especiales. Otro tiempo especial es durante el mes que conocemos como el mes de Lul, que son aproximadamente 40 días antes de Yom Kippur, todos esos 40 días, y incluye los 10 días temibles del mes séptimo, los primeros 10 días del mes séptimo. Esos 40 días son especiales para orar. Bueno, son de los que ahorita me recuerdo, ¿no? Mi hermanita Unice, ¿gusta usted su comentario, por favor? Amén. Es una pregunta, hermano. Por ejemplo, pues yo tuve ahora sí que ¿cómo se puede decir? Pasando un proceso de luto. Yo en el tiempo que estuve con mi padre, oré mucho, oré antes de que le diera el paro cardíaco, cuando murió, oré ahí. Muchas personas pues se me quedaron hasta viendo porque yo oraba, lloraba, lloraba con mi papá. Lo enterré a mi padre, oré también, o sea, yo estaba bien con la oración, pero después de ese tiempo, eh, hacia acá, una semana, no sé, ya no quise orar, o sea, ya no quise volver a entrar a la presencia, ya me daba sueño, me acosté, ya no quería nada, no quería nada, bueno, no he querido ni acercarme mucho a las intercesiones y todo. Me preocupa mucho porque siempre estoy en intercesión, siempre estoy orando, 2, 3 de la mañana yo me paraba, yo pienso que es un proceso de luto que estoy viviendo, pero realmente me preocupa y la verdad es que me meto a todas las oraciones, a las clases que puedo, pero me callo, o sea, no he levantado mi voz, lo tengo como atorado y eso me preocupa. Entonces quería yo saber si es un proceso de luto o por qué ahora estoy sintiendo esto así, si no era yo así. Ok, muy buena pregunta. Eh, bueno, también se brincó quién sabe cuántas clases, hermana. A eso le conocemos como la congoja de espíritu. Eh, Igual, regresando a Éxodo, cuando Moshe se presenta al faraón, le dice, deja ir a mi pueblo, y el faraón se enoja, dice, no, ustedes están sin hacer nada. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Me van a hacer los mismos ladrillos, pero yo no les voy a entregar la paja, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la paja y de los ladrillos. Pero después, adelantito dice que Moshe habló con el pueblo, que el Eterno lo había vuelto a mandar, pero el pueblo no lo escuchó a causa de la congoja de espíritu. Y la congoja de espíritu viene a través de estos ladrillos y de esta paja. Porque ciertamente si el faraón hubiera querido que el pueblo, o hubiera la intención del faraón es que están sin hacer nada, pues entréguenme el doble de ladrillos. A él le beneficia más producción, más casas, más construcción. Sin en cambio dice que es la misma cantidad, pero no hay paja. Significa que el peor de los trabajos que Egipto nos puede dar, nos puede mandar, es un trabajo en el cual no vemos resultados. Eso trae quebranto de espíritu. Es la forma de quebrantar el espíritu. Entonces, en el momento en que nosotros somos activos, vemos, hacemos, en el caso del luto de su papá y las oraciones y la intención, ¿qué había en su corazón? Que su papá sanara, que su papá estuviera con usted, que el Eterno le diera otra oportunidad. No sé qué había en su corazón, pero en el momento en que eso no se dio, ¿qué pasa? Hay una congoja de espíritu, porque aún no podemos entender cuál es la voluntad del Rey. Por otro lado, sin que se oiga menos feo, porque si soy yo medio feo,
nuestro espíritu se va a desgastar. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, de las últimas clases. Uno de los principios que debe tener el guerrero espiritual, es que debe de saber cómo interceder por las almas. El proceso que vivió su papá era muy fuerte, muy fuerte, al grado que pues el Eterno lo quitó de este mundo. Entonces una intercesión de ese nivel no es fácil. Si no estamos preparados, va a traer contra nosotros cosas como las que está viviendo, un desgaste espiritual, o manifestaciones, o que ya no me da ganas leer la palabra. Todo eso es por la fuerza, la intensidad que tuvo ese evento espiritual. Nosotros vamos a ver un método que nos enseñó nuestra pastora, Luz Acevedo, para cómo interceder de una manera segura. Vamos a brincarnos muchas clases. Nosotros cuando intercedemos, cuando hay un enfermo, una persona que necesita nuestra intercesión, nuestra ayuda, nosotros debemos de entender que esa persona enferma espiritualmente realmente no tiene con qué comprar un milagro. Vamos a explicarlo así. No hay con qué se compre un milagro. Es una persona que no ora, que se porta mal, que hace todo lo malo. ¿Con qué méritos puede comprarse un milagro? Vamos a decirlo así. Entonces, cuando viene con la hermana Eunice para que interceda por él, o con el hermano Joaquín, o con la hermana Teresa, o con la hermana Lisbeth, le dice, ora por mí porque estoy enfermo. Y el hermano intercesor, sí, y oro por ti porque dice la palabra que pongo mi mano y sanarán los enfermos. Y a lo mejor se sana y se compone esa persona. Pero ¿de dónde se obtuvo el dinero espiritual, los méritos espirituales para que esa persona pudiera sanar? Pues aunque no lo crean, proviene del hermano intercesor. Entonces yo te pregunto, amado, si yo te pregunto, tu hijo está enfermito, necesita algo, ¿darías de tu vitalidad espiritual para salvarlo? Pues yo sé que la mayoría diría, sí, yo doy por mi hijo. ¿Darías de ese recurso precioso, como dice la palabra, no puedes tirarle las perlas a los puercos? ¿Tú darías de eso precioso que has ganado frente al rey? ¿Lo tirarías con cualquier persona que hoy viene delante de ti porque está enferma, no sé qué, oras por ella, se sana, y pasado mañana regresa a hacer lo mismo o peor? Entonces todo eso, ¿a dónde fue? Se acabó. Entonces necesitamos aprender una nueva ruta, una nueva dirección para hacer ese tipo de intercesiones. Si lo hacemos de esa mala manera, solo traemos un desgaste espiritual a nuestra vida. Solamente acortamos nuestra vida física y dañamos nuestros recursos espirituales. Entonces es un trabajo muy demandante, y les voy a contar una historia. Una hermanita, una de mis moras, una mora mía, que estimo mucho. Ella era de oración, era de guerra espiritual. Su ministerio siempre fue ir con drogadictos, con alcohólicos, él y su esposo. Y llegó el momento que le empezó a pasar de muchas cosas, muy feo, así todo, feo una tras otra, sus hijos, su esposo, todo. Y ese día que me contó todo, yo le hice una pregunta. Amada, si tú pudieras regresar el tiempo, ¿volverías a interceder por esas personas? Ella me dijo que sí. Ese es uno de los atributos del guerrero. Eso lo vamos a ver más después. Si no, ya esa clase ya que les voy a explicar, si les explico ahorita todo. Entonces ahí en suspenso, pero ciertamente debemos de romper la congoja de espíritu, ciertamente debemos de sanar nuestra alma, ciertamente necesitamos ayuda. Son procesos, como dice, sí, tiene que ver con el luto, sí, pero también tiene que ver con las impurezas que
que se producen en un deceso de una persona. Existe la necesidad espiritual de hacer una limpieza, una purificación para estar aptos delante del Rey. Entonces es un proceso largo, sí hay que irlo trabajando, hay que irlo sanando. Usted lo primero que tiene que pensar es que el Rey del Universo le dio un papá, se lo prestó 30, 40 años, no sé, 50, 60, 80, 90, 100, y fue un momento en que el Rey del Universo lo tomó, porque es parte del proceso. Tenemos que continuar nosotros en nuestro proceso, y bueno, en la siguiente clase yo creo que podemos hablar un poco más. Sí, hermano, ¿puede explicar sobre la oración de espíritu de religiosidad? Sí, bueno, no sé si es, hermanita Gaby, a ver, usted creo que es su mismo comentario, a ver, coméntenos, hermanita. Hola, shalom, shalom, amado. Shalom, shalom. Bueno, le quería preguntar otra cosa, pero sí, sobre esto de, porque cuando, o sea, hay diferentes, como dice usted, hay diferentes tipos de oración y, bueno, el espíritu de religiosidad, a veces se manifiesta de una forma en la cual pues se sienten vacías las palabras, porque ya es como que se repite tanto, se alarga demasiado, hay llanto, hay sacudimiento, hay como cosas un poco extrañas y que ya en vez de que nos esté dando shalom el Padre, pues nos está haciendo sentir como algo muy extraño. No sé si usted sabe de eso o... Sí, hemos visto algo de eso. Bueno, es que de alguna manera no quisiera mencionar o decir o insultar o no sé cómo decirlo, pero en algunas congregaciones sí se manifiesta todo eso y muchas veces se malentiende como una manifestación del Ruach. Pero ciertamente, como dice usted, muchas veces el Ruach nos puede dar discernimiento y saber que no viene de él. Es algo que se siente, claramente se siente, sí. Es algo que existe. Por ejemplo, eso de que le soplan o los tocan y se caen y se revuelcan. Eso hicimos alguna vez un estudio con unos hermanos y por la información que me explicaron, es un espíritu de demonio, de ira, de muerte, de destrucción que proviene del África. Es uno de los ídolos del vudú africano, que no sé qué pastor me comentó más, pero ya tiene años que me comentó eso, que entró por Estados Unidos y rápidamente se dispersó entre las diferentes congregaciones cristianas. No sé, también me dijo la denominación, pero no me recuerdo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo le puedo comentar algo personal mío que me pasó y por eso yo sé que sí pasa. En cierta ocasión, bueno, ya habíamos visto estas manifestaciones de que hablan en lenguas y no sé qué en diferentes congregaciones, pero cierta vez estaban orando y la pastora empezó a hablar en lenguas. De repente se empezó a hacer un griterío y un desorden en la congregación. Entonces, ese es el primer indicio. Tenemos un Elohim de orden, no podemos, el Elohim no se puede comparar con el desorden. Entonces, empezó a haber gritería. Yo estaba orando y hasta me desconcentré. Y empecé a oír lo que decían las hermanas, déjalo que fluya y tú habla y no sé qué, y quién sabe cuándo. Pero en particular dentro de toda la gritería, escuchaba yo la voz de un varón y que quería hablar en lenguas y no sé qué, ¿no? Pero en especial él era muy clara su voz, ¿no? Entonces yo empecé a orar y digo, Rey del universo, si esto viene de ti, amén. Pero yo sé que no viene de ti, Rey. Hazme ver que no viene de ti. Si no viene de ti, que toda esta gritería, que todos esos espíritus negativos se silencien porque tú vas a hablar. En eso estaba yo en la oración y de repente, ¡paz! Todo, hasta la pastora se cayó. Fue un silencio, una paz, una tranquilidad.
Entonces, ciertamente dentro de los grupos de oración se levantan muchas cosas negativas. Esa es una de las finalidades de este curso. No es que sepamos mucho y que seamos expertos, pero necesitamos ver unas bases fundamentales. Entonces, bueno, también esta es como de otra clase más avanzada. Tenemos prohibido, amados, orar con cualquier persona. Solamente podemos orar con alguien que comparte nuestro mismo sentir, nuestro mismo rúa. Como por ejemplo los hermanos judíos cuando hacen sus tefilot escritas, su grupo se encierra y nadie puede entrar, ni un curioso, ni nadie, no, ellos. Igual nosotros deberíamos de hacer, no podemos orar ni dejar que impongan manos sobre nosotros cualquier persona. Vamos a pensarlo de esta manera. Suponte que alguien está muy, muy, muy grave. Nadie sabe qué tiene. Y de repente llega un doctor y dice, yo sé qué tiene, yo sé cómo se va a sanar. Lo único es que esta receta que le voy a dar tiene que ser muy preciso. Cada ingrediente en los tiempos, todo lo que le voy a decir tiene que hacerlo con mucha minuciosidad para que funcione. Usted lo hace conforme y se sana la persona. Algo así es el mundo espiritual. Son cosas que a lo mejor no entendemos, no comprendemos, pero las reglas que están ahí son demasiado minuciosas. Tenemos que tener mucho cuidado con qué personas oran con nosotros, qué personas quieren imponer manos. No es que los espíritus malos se brinquen de los unos a los otros, después vamos a ver un poco de eso, pero sí debemos de tener, así como somos kosher para comer, debemos de ser mucho más kosher para orar. Mi esposita quiere decir algo, por favor. Sí, es que estaba buscando aquí el botoncito, como estoy con el celular, se me esconde. Pero bueno, eh, en parte mi comentario va también en relación a los tiempos que vamos a tener de práctica. Estas son clases que también vamos a estar practicando, no solamente va a ser teórico. Primeramente el Rey, que Él nos dirija para poder hacerlo de acuerdo a su voluntad. Y pues en esto yo les quería mencionar, pues exactamente por qué, bueno, no tan exacto, pero porque hay momentos en los cuales cuando se dice que alguien levante su voz y no lo hace, o sea, somos muchos, estamos reunidos con un solo fin que es levantar nuestra voz y hacer oración y realmente hay un silencio. Sabemos que hay muchos estorbos, sabemos que ahí vienen pensamientos de que a lo mejor no sé si estoy bien o etcétera. Entonces debemos de saber algo muy importante, que que en la tefilá es nuestro mayor privilegio y que tenemos que tomar ese valor muy importante. Entonces no podemos decir yo no puedo, yo no quiero, yo no sé. Eso se va o se tiene quien tenga la fuerza, la voluntad, el querer hacer, el anhelo de querer acercarse al Eterno, vamos a tener esos tiempos para que todo esto sea derribado, pero sobre todo que en nuestro corazón esté el anhelo de acercarnos al Eterno, sabiendo que en ese tiempo de tefilá vamos a tener esa fuente de renovación, de restauración, de purificación, y quien lo anhele realmente, pues le vamos a mostrar la forma en que hemos aprendido, que estamos aprendiendo y vamos a crecer juntos para que lo pueda hacer, para que pueda orar con libertad, para que se pueda abrir esa fuente, ese manantial que proviene del Eterno a través de la tefilá. Entonces, recordemos que la tefilá, a mí me gusta decirlo más como tefilá, todos lo reconocemos como oración, pero la tefilá, la oración, llena el vacío del hombre. Entonces, necesita alguien ser sanado, necesita ser lleno, necesitamos acercarnos al Rey porque Él con su plenitud, Él llena nuestra vida. La plenitud de Elohim llena nuestra vida a través de la tefila. Él suple la pobreza del hombre
y nos llena con la abundancia de las riquezas divinas. Sustituye esa debilidad que sentimos en el momento que hacemos la tefilá por esa potencia o por ese poder que nos da la tefilá a través, nuestro Abba a través de la tefilá. Entonces no debemos de olvidar que este es un medio en el cual podemos estar más cerca del Eterno. Ciertamente vamos a ver esas características que tú ya mencionaste, lo vamos a llevar a la práctica y vamos a disponernos para ser esos hijos obedientes, esos hijos que nos acercamos a nuestro Abba, para que también nuestro carácter, nuestros pensamientos, todo vaya cambiando, todo vaya de acuerdo a su voluntad. Entonces, y podamos eliminar esas cosas que se ven en los tiempos de tefilá, en los cuales no queremos o no quieren, yo sí quiero, ser partícipes de esta gran bendición, porque es un gran privilegio el poder levantar nuestra voz sin tener más que el Creador del cielo y la tierra nos escuche, y no es que tengamos que pasar por muchos, como si tuviéramos que ir a ver al presidente o a alguien importante, disque importante en esta tierra, que tendríamos que pasar por muchos filtros. Aquí es levantar nuestra voz y tener un corazón sincero y humilde. Entonces, era mi comentario y también mi anuncio. Bueno, ahí tú lo terminas de anunciar. Amén, Muchas bendiciones. amén. No, pues la hermana ya se fue a la última clase, ella sí se voló la barda. La última clase viene referente a derribar las fortalezas. Entonces, bueno, ya yo creo que sí va a ser de mucha bendición este curso. Y bueno, el hermano Alfredo nos pregunta que si estamos preparados para orar por otros que no son pueblo. Pues solamente el Rey del Universo sabe. Yo no te puedo decir si sí o si no. Yo solo te puedo decir que el Rey espera que nosotros lo hagamos. Si lo hacemos conforme a su No, esa no fue voluntad, la pregunta. así dice, No, estamos, es que no, bueno, no podía levantar la mano, es que me conecté por medio del Google. No tengo la aplicación, entonces me conecté así, no tenía manera de levantar la mano. Entonces la pregunta es, como habías comentado que no se podía orar, o sea, como que a la ligera, entonces la pregunta de Alfredo era que, entonces, si nosotros no estamos preparados para orar por otros que no son pueblo, entonces no podemos orar por ellos así, así como que me aviento y ya, o como. aquí en México, bueno, para hay hermanos que no son del país, decimos te avientas como el borras, ¿no? Te avientas sin medir las consecuencias y eso es negativo. Obviamente que tenemos que hacerlo, es nuestra misión, pero debemos de prepararnos. Y yo les voy a hacer una pregunta. Imagínate que vas al balneario o no sé, a la alberca ahí y sales corriendo así, ¡fum! Te quitas la camisa, todo y ¡fum! Te avientas. Y cuando vas cayendo ves que la alberca no tiene agua. ¿Sí lo harías o no? Pues dicen, no, pues no, nadie haría eso, ¿no? Pero realmente en el ámbito espiritual muchas veces así lo hacemos. Nos aventamos y pues hay consecuencias espirituales que vamos a ver. Esa es la idea. Yo sé que muchos tienen muchos años en el ministerio, yo sé que muchos oran muy bien, yo sé que el Rey le ha puesto dones y talentos a cada uno de ustedes. Solo es ver algunas herramientas, ver algunos puntos, quitar algunas dudas para que esto empiece a fluir. Pues tengo acá un montón de manitas. Creo que la seguía la hermana Gaby o ya me perdí. A ver, hermana. Sí, amado, de nuevo yo, perdón. Bueno, para contestar, ¿puedo contestarle un poquito a la hermana que ahorita? Sí, Lo que amén. pasa es que en el mundo, permiso, en el mundo espiritual hay leyes espirituales que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque inclusive nuestro Padre Celestial no puede tampoco ejercer dominio sobre el albedrío de la persona, ni tampoco el enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, bueno, supongamos que yo voy y oro por usted. Y yo llego, ay, voy a orar, ¿qué es lo que tiene? Ah, tengo cáncer, un suponer. Ah, ok, vamos a orar para que Dios le sane de cáncer.
pero sabemos por leyes espirituales que el cáncer viene por situaciones, bueno, por varias situaciones, pero en mi caso, lo que yo pasé fue por desobediencia, por pecado, porque es así, inclusive en las parashá también se hablan, que son de las lepras, que son los tumores, o sea, todo ese tipo de cosas hay que analizarlo bien en la Torah, porque eso después rige a lo que es lo espiritual ahora en día. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no cancelo todo aquello que yo cometí, porque inclusive hay pecados que nosotros olvidamos y decimos, bueno, yo no me acuerdo. Bueno, hay que orar al Padre. Padre, revélame por qué tengo yo este problema, por qué tengo este cáncer. Yo lo digo por experiencia, por lo que me pasó a mí. Yo, Padre, ¿por qué me pasó esto? Entonces, yo me acuerdo que yo iba a una iglesia para que oraran por mí, pero la verdad que no pasaba nada. Entonces yo empecé a preguntarle al Padre, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué está sucediendo estas cosas? Y el Padre revela nuestros pecados, o sea, Él nos va a mostrar qué es lo que nosotros todavía, una, no perdonamos, otra, todavía no cancelamos, ya sean maldiciones generacionales, bueno, un montón de cosas. Entonces, si nosotros todavía tenemos algo en lo cual el enemigo nos sujeta a él, por así decirlo, nosotros no podemos orar por una persona que tiene otro problema. No sé si me explico ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar bien con Adonai. Nosotros tenemos que estar libre de todo aquello que nos sujete espiritualmente al enemigo, que él tenga con qué acusarnos, porque nosotros tenemos que andar en santidad como nuestro Padre es santo y Él nos pide que andemos en santidad. Entonces nosotros primero tenemos que sacar todo aquello que no, que sea de transgresión a la Torá, principalmente porque, o sea, al Padre y a la Torá, porque para eso nos dejó la instrucción, para que nosotros conozcamos qué tipo de pecados, qué consecuencias trae, y con ello nosotros poder limpiarnos a nosotros mismos primero y después entrar en esa comunión con el Eterno en oración, como decía el hermano, estar como en esa oración con Él para que Él después nos pueda usar. Y Él nos va a mandar con alguien, no es que nosotros vamos a ir. Él nos va a mandar, o sea, más bien, perdón. Sí, o sea, Él nos puede mandar a esas personas y el Espíritu nos va a hacer saber qué hacer con ellas y también nos va a ir guiando, pero hay que dejarnos guiar por Él. ¿Y cómo puedo dejarme guiar? Como decía la otra hermanita, que ya no puede orar. ¿Pero por qué? Porque obviamente estuvo orando por su papá, estuvo orando en ese momento, capaz que también, no sé si lo tocó estando ya fallecido, porque también dice que cuando nosotros, la Torah dice que cuando nosotros tocamos muerto, nosotros debemos de purificarnos, ¿sí? ¿Cómo? Pues en el agua. A mí me pasó cuando yo perdí a mi bebé, yo lloraba mucho, yo ya sabía que, o sea, que ya, o sea, el Eterno había hecho las cosas a su manera, se lo entregué a él, pero yo lloraba mucho, lloraba mucho. Entonces yo le dije, es que sabes qué, quítame esto, padre, porque yo no sé por qué lloro, si ya, yo siento que ya está, o sea, ya te lo entregué a ti. Y un día me llevaron a un río, así como un picnic, como para distraerme y todo, y escuché en mi mente la voz del Espíritu que me dijo, métete al agua. Y yo volteaba a ver el río y yo decía, no. Y otra vez, métete al agua. Y yo, no me voy a meter, no está habilitado, o sea, no, y hay mucha gente. Y la tercera vez me dijo, métete al agua porque ese espíritu de muerte se va a ir en el agua. Y yo me quedé con eso, yo todavía no conocía la Torah ahí. Y yo me quedé con eso, así como, ¿por qué? ¿Qué pasa con esto? Entonces llegué a mi casa y yo dije, padre, o sea, ¿el agua purifica o cómo es esto? O sea, ¿qué se lleva? O sea, todo este dolor que yo siento se lo va a llevar. Entonces, en ese momento, antes de meterme a bañar, yo le hice una oración, le dije, padre,
por favor, si el agua realmente me va a purificar, en este momento que me meta a bañar, límpiame de esto que yo estoy sintiendo. Entonces me metí con esa intención de fe, que si el agua purifica, entonces mientras me bañaba yo seguía orando, alabando al Eterno, agradeciéndole y todo. Cuando salí de ahí no lloré más y no volví a sentir ese sentimiento negativo en mi vida. Entonces hay muchas cosas que hay que aprender, yo sé, y que capaz que en un momento no se puede dar todo como dice el hermano, o sea, tiene que oír uno gradualmente para poder entender todas las leyes espirituales. Bueno, ese es mi aporte, hermano, perdón. Amén, amén. Mi hermanita Beth, Oh, sí. Hola, buenas noches a todos. Shalom, shalom. shalom. Mi pregunta sería que si, bueno, yo no estoy bautizada, tengo un año más o menos en la Torá, estoy aprendiendo. La pregunta sería, ¿hay una diferencia en la oración? Bueno, que se cumpla la tevila, lo que ya nos explicó que es tan precioso, ese acercamiento íntimo con el Eterno. ¿Hay alguna diferencia si en la tefila, o sea, que se cumpla antes o después de ser bautizada en el Mesías Yeshua? No sé si me Ok, expliqué. bueno, vamos a ver, hay diferente, lo principal con respecto a la tefilá es que nosotros debemos entender que no es como, bueno, para nosotros no es como simboliza en el cristianismo, por ejemplo, que es una vez y para siempre, ¿no? Esa sería la principal diferencia. Nosotros acostumbramos a buscar esa purificación una y otra vez, de manera constante, ¿no? Pero viéndolo desde otro punto de vista, tenemos dos tipos de tefilot. La tefilá de fuego y de ruach, que es lo que dice Yeshua Mashiach, y la tefilá de agua. En la primera tefilá de agua, nosotros debemos de morir a todo eso, y debemos de nacer o salir del agua una criatura nueva. Entonces, esa primera tefilá es la que generalmente hacemos para reconocer al Rey del Universo, a Jesús, a Yeshua, pero recomendamos siempre hacerlo en el nombre hebreo, en el original hebreo, porque conlleva más poder y más autoridad. Pero en general la tefilá en el cristianismo, en el catolicismo, en el judaísmo, donde quiera que usted se plante, tiene que ver con lo que hay en su corazón. Eso es lo fundamental. Lo que haya en su corazón. Si el Rey del Universo le habla y le dice, o usted siente la necesidad de hacerlo en el nombre hebreo, pues amén. El Rey del Universo se manifiesta a cada persona de diferentes maneras. En el cristianismo, con un nombre helenizado o latinizado, no sé cómo se diga. Amén, sigue siendo Él. Pero si su alma desea conocerlo más, se le ha revelado en el nombre verdadero, en hebreo, en el original hebreo. Entonces, depende siempre lo que hay en nuestro corazón. Pero recordemos que la tefilá va a ser un acto público de compromiso en el cual nosotros deseamos morir ahí, que el agua se lleve todo lo malo y cuando salgamos del agua salgamos una criatura nueva. Si yo entro a la tefilá y salgo igual o peor, pues esto no tiene caso. Tiene que ver mucho con el deseo que hay en nuestro corazón. Y por ahí teníamos a la hermanita, se me fue, ¿quién era? Hermanita, tenía levantada su mano, pero ya no la veo. Échele, hermana, porque ya se me fue entre tantos nombres que tengo aquí. ¿Quién era? ¿Quién era? Ok, no sé si era la hermana Rosario. ¿Quién era la que tenía levantada su manita?
Es que ya no veo la manita levantada. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta o terminamos. La hermana Les dice, vamos a ir aprendiendo poco a poco, claro que sí. Bueno, los que tienen que salir, tienen que dormir, en algunos otros países ya ha de ser bien tarde. Pues yo creo que mientras tanto lo vamos a dejar por ahí. Me encanta que haya dudas y preguntas porque significa que hay sed de aprender. Y amén. Pues estaremos dando todo lo posible para que podamos resolver todas las dudas posibles. Creo que hay una última pregunta. Ok. Tefilá. Tefilá con la letra F hace referencia del hebreo, o sea, la traducción al español lo podremos traducir como oración. Y la tevilá con V o con B, como le suene, hace referencia al bautismo, a la inmersión en agua. Aunque se parecen las palabras, son dos palabras diferentes. Bueno, esa estuvo fácil, esa sí estuvo fácil. Pues amén, mis Oye, amados, oye, gusto. aquí una pregunta. Estoy viendo que estás grabando la sesión. ¿La podemos ver después nosotros más tarde? Porque nosotros veníamos en el transporte público y no la alcanzamos a ver toda. Entonces queríamos ver en dónde la vas a subir o si nos la puedes compartir. Sí, la vamos a subir. Este, bueno, me estaba diciendo mi niña que tal vez lo subamos en el canal de YouTube, porque ahí no se borran los videos, las enseñanzas así grandes, pesadas de datos, las borra muy rápido el Facebook, o no sé si tenemos algo mal configurado. Entonces las vamos a estar subiendo al canal de YouTube, ya con calma se los pasamos ahí en el grupo todo para que puedan verlas. Y bueno, pues mientras tanto me dio mucho gusto conocerles a los que no los conozco. Será un gusto poder aprender los unos de los otros. Y pues mientras tanto que sean ustedes bendecidos en esta noche. Que Abba Adonai nuestro Elohim les dé de su shalom, les dé de su descanso, para que puedan recuperar sus fuerzas y que en su gran, gran misericordia del Rey del Universo, el día de mañana nos regrese el aliento de vida. Mientras tanto, shalom, shalom, bendiciones, Laila Tov.